Entonces, estamos viendo el tema entonces de derivadas parciales. Derivadas parciales. Entonces, la clase pasada les comenté que si uno tenía entonces un campo escalar, uno podía hacer dos derivadas parciales, una con respecto a x y otra con respecto a, y una con respecto a y, ¿no? Entonces, si uno hace la derivada parcial con respecto a x, la interpretación es que uno está hallando, uno estaría hallando, Profe, ¿está hablando? aló, Ya, ahora sí. Ahora sí, profe. Veamos, profe. me volvió otra vez a llamar Rosenberg. Ve, profe, tómese el día libre. Deberías dejar solo a Rosenberg, profe. Ujú. ¿Qué? Profe, apague ese celular. No me... Profe, dígale que está en clase, dígale que trabaje solo, que por una vez en la vida que no lo necesita usted. No, mentira. Uy, muy fuerte. Pero bueno, profe, le va a ir muy bien en ese encuentro de integrales. La va a sacar del estadio. Ojalá. Esperen que le tengo que escribir aquí algo. Profe, tómese el tiempo que quiera. Que por lo Necesitamos menos tiempo no- para hacer los talleres también. Ajá, Sí, 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 no se también. preocupe. Más bien Dios mío. tomémonos esta sesión de talleres y nosotros adelantamos taller en estas 2 horas y usted adelanta lo de el encuentro de integrales y todos ganamos. Sí, Estoy de totalmente de acuerdo con acuerdo. Lisandra. Y si alguien tiene como una pregunta, pues que No, no, no. pregunte ya. No, hagamos esto, no, 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 hagamos esto. Voy a explicarles las derivadas parciales, voy a hacer unos 3, 4 ejemplos, al menos para que les deje unos ejercicios para que hagan, ¿sí? Uy. Otro O sea, taller, profe. Pero hágale. Ya tenemos voy a hacer, Hágale, voy a hacer- hágale, voy a hágale. hacer media hora, voy a hacer media hora más de clase, ¿sí? ¿Les parece? Listo, profe, hágale con toda, con toda. Listo, Dale, profe. Como quiera, para que profe, sepan pero cómo se- hagámosle de una vez. Vale, profe. Sí, ya estoy grabando, sí. Sí. Sí, profe, ya está Sí, grabando, profe. solo es que empiece. Ay, Dios mío, estoy más estresado. Ya. Entonces, esto entonces que está acá, miren, les expliqué la vez pasada que esto era no, esto no es Y. Esto es Z igual a ¿qué? A F de ¿qué? De XY. O sea, este es el campo escalar, ¿sí o no? Y entonces, que a veces uno estaba interesado en hallar la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? En hallar la pendiente de la recta tangente que pasa, digamos, digamos que este es un punto, este puntico de acá es el puntico X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Este que está acá es el punto que, así es solamente este, sería el punto que, X sub 0, que, Y sub 0, donde este sería el X sub 0 y este sería el Y sub 0, ¿cierto? Entonces, tras un plano que es paralelo, miren, noten que este plano es un plano que es paralelo al eje que, al eje X, ¿sí o no? Y si yo quiero hallar la pendiente de esta recta, entonces, ¿qué dijimos que teníamos que hacer para hallar la pendiente de esta recta? La derivada parcial en X. Muy bien, hacíamos la derivada parcial de f con respecto a quién, con respecto a x, ¿cierto? Y ahí, y en esa derivada, evaluábamos qué, evaluábamos, reemplazábamos las x por x sub 0 y las y por y sub 0.
Esto también se escribe con la notación de Newton como f con respecto a x, ¿sí? Entonces derivar con respecto a x y reemplazar el x sub 0, y sub 0. ¿De acuerdo? Por otro lado, vimos que cuando se quería hacer la otra, cuando se hacía la otra derivada parcial, esta de aquí, se las voy a dejar por acá. Esta, que es ahora la derivada parcial con respecto a quién. Que es ahora, este sería en el punto, y bajamos bien A aquí. Z. Digo, ayer. Esta entonces sería en este punto, que este punto sería, este punto de acá es el punto de x sub 0, y sub 0. Lo saco por aquí mejor. Ya. Este es el punto x sub 0, y sub 0, ¿sí? Aquí estaría mi x sub 0 y aquí estaría mi y sub 0. Este planito que está aquí es un plano que es paralelo al eje y. Y si yo quiero hallar la pendiente de la recta tangente así que vive en este plano, va en esta dirección, esta pendiente de esta recta, entonces lo que yo tengo que hacer es, se escribe así, es la derivada parcial de f con respecto a y, esta es la notación de Leibniz. Aquí vamos a poner, acá ponemos un x sub 0 y la evaluamos en x sub 0, y sub 0. Esto también lo podemos escribir como la derivada de f con respecto a y evaluado en x sub 0, ¿qué? Y sub 0. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hallamos esas pendientes? Entonces, hagamos acá ejercicios, ¿sí? De cómo se deriva parcialmente. Entonces, vamos a hacer aquí unos ejercicios. Entonces, voy a hacer uno, digamos, saquemos de este libro algunos. Supongamos que tengo esta, miren. Z igual a x al cuadrado menos 4xy, esta, miren. Z igual a x al cuadrado menos 4xy más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si me dicen que haga la derivada parcial de z con respecto a la variable x, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, como es con respecto a x, entonces la variable aquí va a ser x y todas las demás, y estas que están aquí, esto lo vamos a tomar es como una constante. Esta y esta y van a ser constantes, ¿sí? Por un momento, imagínensela como si fuera un número, ¿sí? Un número. Entonces, miren esto. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? A ver, con respecto a x. 2x Muy bien, la derivada de este entonces sería 2x. ¿Y cuál sería entonces la derivada de... ¿Cuál sería menos entonces la 4y. derivada? Muy bien, o sea, aquí, entonces uno siempre aparta la que. ¿Se acuerdan que la derivada es apartar la constante? Entonces aquí, para hacer esta derivada, a nosotros nos toca apartar todo lo que es constante. Y todo lo que sería constante sería este, ¿sí? El 4 y la y. Entonces aparto la constante que es menos 4y, y derivo la x. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? ¿Cuánto sería la Uno. derivada de esta x? 1. 1. Muy bien, esto sería 1. Entonces lo voy a dejar ahí, ¿sí? Sería 1. Dejémoslo acá. Más, ¿y cuál es la derivada de y al cuadrado si y es una constante? Un número elevado al cuadrado va a dar 0. Entonces nos queda así. Es decir, que esto nos va a quedar, la respuesta entonces sería 2x menos 4y. ¿Perfecto? ¿Sí o no? Ahora hagamos la derivada de z con respecto a quién.
con respecto a y. ¿Cómo sería la derivada de z con respecto a y? Menos 4x más 2y. Entonces va a dar, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a tomar la que. Ahora la constante va a ser ¿qué? X. La constante va a ser la x. Entonces borro aquí, la constante va a ser ahora la de x, esta x, y va a ser esta x de acá. Entonces, ¿qué nos queda? Como la derivada de x al cuadrado, pues va a dar ¿cuánto? 0, ¿no? Y aquí para derivar esta, pues aparto la constante que es menos 4x, y la derivada de y pues va a dar 1. Más, ¿y cuál es la derivada de y al cuadrado? ¿Cuál es la 2x. derivada de y? 2y. Muy bien, esa plática no se perdió. 2y. Entonces esto nos va a quedar menos 4x más 2y. ¿Qué tal? ¿Bien o no? Bien, Entonces, profe. ¿qué pasa si, digamos, yo tengo un punto? ¿A ustedes no les causa curiosidad saber qué es esa cosa? ¿Qué pasa si yo quiero saber, bueno, dibujemos miren, dibujemos el z igual, dibujemos esa gráfica x al cuadrado, a ver qué es esa cosa. X al cuadrado menos 4 xy más y al cuadrado. Menos 4 por x por y más y elevado al cuadrado. Hijo de madre. Bueno, no me gusta esto. Hagamos otra. Ahorita lo hacemos con otra. Por ahora aprendamos a derivar. Es que esa nos sirve para ver bien el ejemplo. ¿Sí? Entonces hagamos otro. Entonces este es el ejemplo. Ejemplo 1. Hagamos un ejemplo 2. Ahorita les muestro. Ah, no, pues hagámoslo. Queremos usar tecnología, ¿cierto? Revisemos cómo se hace en Python. ¿Cómo se hace en SymPy? En SymPy Gamma. ¿Mañana quieren ver el encuentro? Sí. Sí, profe. ¿No les han dado el enlace? ¿No lo han subido en las redes sociales? No. No, profe. No, yo pensé que ya lo habían subido. Miren, muchachos, escribe así diff. Diff significa derivada en Python y en cualquier programa. Todos los programas usan el diff. No conozco uno que no use esa vaina. X al cuadrado menos 4xy. Entonces, x al cuadrado, acuérdense que en Python es doble punto. X al cuadrado menos 4 por x por y más y al cuadrado. Más y elevado al cuadrado. Más y doble asterisco elevado al cuadrado. Coma, y acá le digo con respecto a qué quiero la derivada, con respecto a x. Y ya. Y le doy igual. Y ahí esperábamos que el internet sirva. Parece que se va a caer. Ay, lo sabía. Yo no sé por qué esta página, yo no sé por qué esta página se cae en la noche. Tal vez apagan el servidor que la sostiene, profe. Para que no Apagan, trasnochen, profe. se ponen ya no quieren trasnochar, se van a dormir temprano. No, miren, ya ahora sí, prendieron el servidor. Miren lo que dio. Con respecto a X, miren lo que dio. Se los voy a dejar acá. Este es con respecto a X, miren. No hay excusa, ya lo pueden verificar. Y les voy a colocar también la de respecto a Y. Pues la de respecto a Y, ¿qué hago? Pues simplemente entro aquí y le cambio esta Y por la X por la variable Y. Le damos correr. Y listo, miren ahí. Se las voy a dejar aquí entonces al ladito. Aquí, cortamos por aquí, cortamos por aquí, cortamos por acá.
y se las dejo ahí al ladito. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Miren esto. Ejemplo 2. ¿Qué tal si tengo algo así? Miren. Háganse esta. Z igual a X sobre Y. A ver, el primero que nos envíe esto. ¿Cuál será la derivada parcial de Z con respecto a X? ¿Y cuál será la derivada parcial de Z con respecto a Y? A ver, los primeros que la envíen. ¿Sí? Profe, ya lo mandé. Uy, ¿ya lo mandó? Ay, le quedó mal. Por acá. Profe, yo lo envié. Por acá dicen que con respecto a X es 1 sobre Y. Y con respecto a Y, dicen que es X. También la embarraron. Acá dicen que con respecto a X es 1 sobre Y y con respecto a Y 1 sobre X. También la embarraron. Mateo. Muy bien. Mateo se ganó el punto. ¿Será que sí le quedó bien a Mateo? Mateo, ¿qué es lo que dice? Que da 1 sobre Y. ¿Y la otra cuánto da? X sobre Y al cuadrado. Muy bien, Mateo. ¿Mateo qué es? Mateo, ¿cuál es tu apellido? Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez David Mateo. Muy bien. Entonces miren cómo la hizo Mateo. Él hizo lo siguiente. Para hacerla con respecto a X, él se dio cuenta que X era la variable, entonces la reescribió así. Como X, ¿sí? Como X es la variable, entonces lo puso así, 1 sobre Y por X. ¿Sí o no? Es lo mismo. Entonces todo esto sería la que. Todo esto sería una constante y como uno siempre aparta las constantes, lo primero que uno hace, pues le queda 1 sobre ¿qué? 1 sobre Y porque la derivada de X es 1, entonces le da 1 sobre Y. Y cuando la hace con respecto a Y, pues esto lo reescribe más bien de esta forma. Como X, aparto la constante como X que multiplica a 1 sobre Y. Entonces, aparta la constante que es X, pero ¿cuál es la derivada de 1 sobre Y? Sabemos que la derivada de 1 sobre Y es menos 1 sobre Y al cuadrado. ¿Sí saben esto o no? ¿O lo revisamos? Miren, si Y es igual a 1 sobre X, esto lo podemos escribir como X a la menos 1, entonces la derivada, uno casi que se la aprende esa de memoria. Entonces esto queda menos 1 por X a la menos 2, y luego aplica la propiedad de la potenciación y deja esto en el denominador con exponente ¿qué? Positivo. ¿Bien? ¿Sí quedó claro, muchachos, o no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vamos para otra. Háganse ahora esta, ejemplo 3. Tienen que estar guardando. Si se hacen esto es porque ya son unos duros, entonces derivan. Esta, Z igual, que me invento, X elevado a la Y.
Por acá enviaron una respuesta. Isa dice que con respecto a quién. Isa Ah, dice que con, X es la primera y ayer es otra. con respecto a X, Isa dice que eso es igual a Y, X a la Y menos 1. ¿Y con respecto a quién? A Y es X a la Y por el logaritmo natural de X. Muy bien, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste con Python? No, profe, con, pues, con las tablas de derivadas, las que me hizo hacer Rivas. Uy, o sea que, y no, pero yo también tengo unas mías de derivadas que yo hice. ¿Sí? No, no sé. Las que tengo me las hizo hacer Rivas. ¿Sí? Bueno, entonces miren esto. Como es con respecto a X, aquí la constante. Ah, bueno, Isa, ¿qué? ¿Cuál es tu apellido? Guerrero, Guerrero y Sandra. sí. Listo, Isa. Entonces, miren lo que hizo Isa. Ella dice, esta es la variable, ¿cierto? Y Y sería la constante. Entonces, ella se imaginó cuando uno deriva X a la 3. ¿Qué es lo que uno hace? Pues baja el 3 y a este le resta 1, ¿sí o no? Pues ella entonces hizo lo mismo. Sí, ella hizo lo mismo acá. Entonces ella dice, pues esto es bajar la Y, X, y a esta Y pues restarle 1. Muy bien, perfecto. Y para la derivada de Z con respecto a quién? A Y, ojo con esto, muchachos. Una cosa es derivar, una cosa es una bola negra, o sea, una cosa es derivar X a la 3 y otra cosa muy diferente es derivar 3 a la X cuando la constante está acá. La primera es que es 3X al cuadrado, ¿sí o no? Pero la segunda es que, 3X por el logaritmo natural de 3. perfecto, es el logaritmo natural de 3 por 3 a la X. Entonces ella se imaginó, dijo, ah, claro, aquí la constante ahora es, borremos este color, ella dijo, la constante ahora está aquí, ¿qué? Me embarré. Ah, ella dijo, la constante ahora es la X, ¿sí o no? Digo, la constante, la variable ahora es la Y, o sea que la constante es la X. Como la X es constante, entonces esto es como si fuera logaritmo natural de ¿qué? De la X, que es constante, por X elevado a la ¿qué? A la Y. Muy bien, Isandra. Bueno, vamos para el ejemplo 4, vamos a ver, ustedes como que saben mucho, ¿no? Entonces vamos para el ejemplo 4. Vamos a poner uno bien denso. ¿Qué me invento acá? Este. Z igual, esta me gusta, al logaritmo natural de la raíz de X por Y. Entonces, la derivada respecto a Z y la derivada, digo, la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y. Los primeros que le entreguen, ¿sí?
Profe, ya lo mandé. A ver, lo mandó Isan. Ah, no, pero ya no más puntos para. Vamos a ver. 1 sobre la raíz de x por y por. Muy bien, aplicó la regla de la cadena. Hablaré muy bien, Isandra. Te felicito. Cuando pasan ya de más de 2 puntos, solo se les dan felicitaciones. Ay, profe, no sé si... ¿Qué te dijo? Mentira, Otro démosle un punto. puntito, otro puntito. Eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la derivada parcial de z con respecto a quién? A x. Entonces miren lo que hizo Isandra. Ella dijo, claro, ella se imaginó todo esto como la función que interna, ¿cierto? Y aplicó la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 sobre esa x, o sea, sobre toda esa cosa. Entonces queda 1 sobre la raíz de x por y, ¿sí o no? Y lo multiplico ahora, y ahora deriva esto que me imaginé como una x, toda esa raíz grande. Entonces, pero para derivar eso, nuevamente hay que aplicar la regla de la cadena e imaginarse esto que está aquí, que puse con llavecitas, hay que imaginarse la interna, miren, esto como la interna. ¿Y cuál es la derivada de la raíz? La derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz de x, o sea, 1 sobre 2 veces lo que está dentro, que es la raíz de x por y. Y ahora derivo lo que está dentro con respecto a x. O sea que como y es la constante, queda y. Y entonces a Sandra le quedó esto bien bonito, entonces le queda así y sobre qué? Y sobre 2, ¿sí? Y noten que al multiplicar ¿qué? Que al multiplicar raíz de x por raíz de x, ¿qué le va a quedar? Digo, raíz de x por raíz de x por y, le queda raíz de x por y, todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado. Y puede dejar esto más chévere, lo puede dejar como y sobre 2 veces ¿qué? X, y, ¿sí o no? Y Profe, pero ahí no puede cancelar la Y. se puede simplificar la y muy bien, y le va a quedar ¿qué? 1 sobre 2 veces la x, ¿sí? De la misma forma, si la hace con respecto a quién, a x, son iguales, van a ser parecidas, son simétricas. Es lo mismo, toda esta parte va a seguir igual, 1 sobre la raíz de x por y, ¿sí? ¿Qué va a ser lo único que les se diferencia? En Que vez aquí de arriba tener Y, pues queda X. en vez de la y, esta última y no es y, sino que va a quedar una ¿qué? Una x, por lo tanto el resultado ¿qué va a ser? Adelantándonos un poquito, va a quedar es 1 sobre ¿qué? 1 sobre 2Y. 1 sobre 2y, muy bien. Listo. ¿Sí? Ahora ¿qué? Ejemplo 5, a ver. Estaba muy fácil, voy a subir el nivel. Coloquemos uno de más nivel. Háganse este, a ver. Háganse z igual al logaritmo en base de x. Logaritmo en base de x de y.
¿Listo, muchachos? ¿Nadie lo envió? ¿Aló? ¿Será que se fueron? No, profe, acá estamos. Yo estoy acá. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Espere. Profe, pues, Esto lo podemos reescribir como ¿qué? Como logaritmo natural de y. ¿Se acuerdan? La propiedad de los logaritmos, cambio de base. Logaritmo natural de y sobre logaritmo natural de x, ¿ya? Entonces, cuando uno hace la derivada parcial de ¿qué? De z con respecto a ¿quién? A x. Entonces aquí la constante va a ser y. Entonces el logaritmo natural de y será toda una constante. ¿Sí? Entonces aparto el logaritmo natural de y derivo 1 sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Y cómo derivamos 1 sobre el logaritmo natural de x? Pero la derivada del numerador es 0 por logaritmo natural de x sin derivar, menos la derivada de un logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, ¿sí? Por 1 sin derivar, sobre el logaritmo natural de x elevado, ¿qué? Todo elevado al cuadrado. ¿Sí entendieron eso que hice o no? O sea, lo que hice fue escribir esta expresión así, como logaritmo natural de y por 1 sobre el logaritmo natural de x. Y derivé logaritmo natural de x. 1 sobre el logaritmo natural de x, que es esta parte. Entonces, esta parte da 0, miren. Y entonces, ¿qué nos queda? Entonces, esto nos va a quedar menos logaritmo natural de ¿qué? De y sobre x. Todo esto dividido entre, pues bueno, esto va a quedar en el numerador, menos logaritmo natural de y sobre x. Y todo esto dividido entre logaritmo natural de x, ¿qué? Todo elevado, ¿qué? Bueno, se puede escribir así, logaritmo al cuadrado de x también. Esto tiene denominador, ¿qué? Este de acá va a tener denominador 1, y al hacer producto de extremos sobre medios queda menos logaritmo natural de y sobre x por el logaritmo al cuadrado de x. ¿Ya? ¿Y cuál será entonces la derivada parcial de z? Daría 1 sobre y por logaritmo natural de x. La derivada parcial de z con respecto a y. Entonces, esta va a ser, es escribirlo, ¿cierto? Ah, muy bien. Es apartar que el 1 sobre el logaritmo natural de x sería una constante, y acá quedaría el logaritmo natural de ¿qué? De y, ¿cierto? Les aparto la constante que es 1 sobre el logaritmo natural de x, y derivamos el logaritmo natural de y, que va a ser 1 sobre ¿qué? 1 sobre y, muy bien. Entonces queda 1 sobre y por el logaritmo natural de x, muy bien. ¿Sí? Bueno, a ver otro. Háganse otro, a ver. Subamos el nivel. Ejemplo 6. ¿Cuál ponemos? Coloquemos algo así, miren. Z igual a tangente a la menos 1 de 3x al cuadrado y a la 3 menos 2x más y menos 2x. Ya, esto.
¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? ¿Lo hago? Profe, Mateo lo envió. Mateo lo envió. Sí, lo envió. Miremos a ver. Muy bien. Sí, le quedó bien a Mateo. Entonces, punto para Mateo. No, pero siempre son los mismos. Si no es Isandra, es Mateo. Ya, profe, exonérenos del parcial. Si no es Isandra, es Mateo y los dos están ahí, mire. Solo pongo puntos en estas dos casillas. No, profe, ese no es. No es ese Mateo. Es el otro Mateo. ¿Cuál otro? Rodríguez. ¿Rodríguez? Sí, señor. Rodríguez, Mateo. Ah, sí. Listo. Punto para Mateo. Muy bien. Entonces, miren lo que hizo Mateo. Mateo estaba en la jugada y ya se sabía la derivada de ¿qué? De tangente a la menos 1 de x. Él sabe que la derivada de esto es ¿qué? Es 1 sobre ¿qué? Sobre x al cuadrado más 1. Entonces él usó la regla de la ¿qué? De la cadena. Se imaginó toda la función interna como una x grande. Entonces, ¿qué hizo? Cuando le pregunté la derivada de ¿qué? De z respecto a ¿quién? Respecto a x, entonces él dijo, pues esto es 1 sobre 3x al cuadrado y a la 3 al cuadrado, ¿sí? Menos 2x, qué pena. Todo esto, pues es elevado al cuadrado más 1, ¿sí? Porque esa es la derivada de esa trigonométrica inversa. Por la derivada interna con respecto a x, y la derivada interna con respecto a x, pues aparta la constante que es 3y al cubo, ¿sí? Y deriva x al cuadrado, que ¿cuánto es? 2x. Menos, y la derivada de 2x respecto a x es 2. Entonces, ¿qué le queda? Le va a quedar entonces que esto es igual a 6 x y a la 3 menos 2, toda esta cosa dividida entre 3x al cuadrado y a la 3 menos 2x, todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado más 1, ¿vale? Y la derivada parcial de ¿qué? De z con respecto a y, ¿qué nos va a dar? Va a ser simétrica, va a ser lo mismo, 1 sobre ¿qué? 1 sobre 3x al cuadrado y a la 3 menos 2x, toda esta cosa elevada al cuadrado, más 1, por la derivada interna con respecto a y. Y con respecto a y, ¿cuánto va a dar? Con respecto a y aparto la constante que es 3x al cuadrado, ¿cierto? Y derivo el y a la 3, que va a ser 3y al cuadrado, ¿sí? Y la derivada de 2x con respecto a y, pues es 0. Entonces queda esto así. Y simplificando entonces un poquito de eso, entonces el numerador va a quedar 9, pero y organizándolo, 9x al cuadrado y al cuadrado, toda esta cosa dividida entre ¿qué? Entre 3x al cuadrado y a la 3 menos 2x, todo esto elevado al cuadrado más 1. ¿Listo? Bueno, ya para finalizar, quiero comentarles algo que se llaman las derivadas, ¿sí? Derivadas de orden superior, ¿sí? Entonces, uno puede derivar una función con respecto a ¿quién? A x, ¿sí? Y nuevamente derivar esto, y esto que está acá, derivarlo nuevamente respecto a ¿quién? A x, ¿sí? O sea, algo así, mire. La que está con respecto a x, derivarla nuevamente con respecto a x. Esto lo resumen de la siguiente forma. Lo escriben como la derivada de z, aquí le ponen un 2, o sea, es como si esta d torcidita con esta d torcidita se multiplicara y quedara al cuadrado, ¿sí? Esa es más o menos la notación. Sobre, y acá, como estas dos
de x y de x se multiplican, entonces solamente dejan un este y la elevan aquí al cuadrado. Esa es la notación que usan los matemáticos, ¿sí? Esa notación también se puede escribir en la de Leibniz, se escribe así, f x, x. Bien, muchachos. Esa es la de Newton, que es más sencillita. Uno también puede hacer esto, muchachos. Uno puede hacer la derivada con respecto a y de una que ya tenía con respecto a quién, a y. Entonces, ¿esto cómo se puede escribir? Se pone una d torcidita y acá se le pone y aquí un cuadrado, ¿sí? Esto también se escribe como f, y. Y uno puede también hacer otra, que es esta. Hacer la derivada con respecto a quién, a x, de algo que ya estaba, pero con respecto a y. Entonces esto se escribe así, al cuadrado acá z, sobre, y acá se escribe una d al cuadrado. Ah, no, mentiras. Se escribe así, nada que hacer. Dx, de y. Así se escribe. Es que esa notación es toda fea. Y acá con la de Newton se dice aquí, miren la de Newton, hay que tener mucho cuidado. Como acá primero se derivó con respecto a y, luego se derivó con respecto a x, acá se pone primero la y luego la x. ¿Sí se dieron cuenta de esta cosa? O sea, si ustedes miran acá, miren, ustedes tienen que mirar esta de izquierda, miran esta de izquierda a derecha, ¿sí? Y acá también la ven, y aquí la ven es de derecha ¿qué? A izquierda. ¿Sí quedó claro? Miren, y acá es y hacia allá. ¿Sí se pillaron eso o no? Sí, señor. Bueno, y entonces miren, yo puedo también derivar con respecto a y algo, una derivada de z que tenía respecto a quién, a x. Entonces, esto se puede escribir como esto, ¿sobre qué? Sobre de y luego qué, de x. Bien. ¿Y cómo se escribiría con la de Newton? A ver, ¿cómo se escribiría con la de Newton? F sub xy. Muy bien. Pareciera que solo Isandra está en la clase. Esto es x acá y acá una y. Muy bien. Entonces hagamos un ejemplo en donde hagamos las derivadas parciales de una función. Voy a inventarme aquí un ejemplo y en la siguiente clase seguimos porque me toca seguir subiendo integrales para el concurso de mañana. Ejemplo. Entonces, digamos, tengo esta, z igual a 3x al cuadrado. Vamos a poner una de nivel. Y a la 3 más 2x a la 3 menos 5y a la 2 más 3x. Y. Ya, creo que me excedí, pero bueno. Entonces, miren esto. Hagamos la derivada parcial de z con respecto a x. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto nos da? Con respecto a x, ¿aparto qué? Aparto el 3y a la 3, ¿cierto? Y derivo el x al cuadrado, que es 2x, ¿sí o no? Más, ¿este que me va a dar? 6x al cuadrado, ¿sí o no? La derivada del que sigue este, como no tiene x, pues es 0. Y la derivada de este simplemente va a ser más 3, ¿qué? Más 3y. ¿Sí vamos bien o no? Dejándolo más bonito, entonces esto me va a quedar 2 por 3, 6x, y a la 3. Y acá me queda más 6x al cuadrado más 3y. ¿Vamos bien? Y esa sería la derivada de z con respecto a x. Ahora hagamos la derivada de z. Ahora hagamos la derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto a y, ¿qué es? Ahora consideramos las x constantes, ¿no? Entonces, como la x es constante, este 3x al cuadrado lo aparto y el y a la 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3y al cuadrado, ¿sí o no? Más
La derivada del 2x a la 3 pues va a dar 0 porque no tiene y. Y la derivada de este me va a dar menos ¿qué? Menos 10y, ¿no? Y la derivada de este, como este sí tiene y, entonces me toca apartar la constante que es 3x y la derivada de y es 1. Dejando esto un poquito mejor expresado, entonces nos va a quedar 3 por 3, 9x al cuadrado, y al cuadrado, menos 10y más 3x. ¿Vamos bien, muchachos? Ahora, ya teniendo esas, entonces uno puede decir, bueno, vamos a hacer la derivada, ¿sí? La segunda derivada de z, pero ahora con respecto a quién. Voy a ponerle aquí una x y voy a poner esto al cuadrado, que quiere decir que vamos a derivar con respecto a x, la que está con respecto a x, nuevamente con respecto a x. ¿Cuánto nos da eso? Esta. Aparto la constante, que es ¿cuál? Sería 6y a la 3 la constante, ¿cierto? Y la derivada de x es 1. La derivada de este 6x al cuadrado, ¿cuánto va a dar? Esta va a dar 12x. 12x. Y la derivada de este, como no tiene y, pues de 0. Ahora vamos a hacer la derivada de ¿qué? Vamos a hacer la derivada, la segunda derivada de z, pero la vamos a hacer con respecto a ¿quién? Con respecto a y, pero voy a poner aquí el cuadrado, quiere decir que y, otra y con respecto a y nuevamente. Entonces, ¿qué me va a dar? Aparto la constante que es 9x al cuadrado, ¿cierto? Aquí, miren, porque va a derivar con respecto a y. Y la derivada de y al cuadrado es 2y, muy bien. Menos Menos 10. menos 10, bien. Y la derivada de 3x pues va a dar 0. Entonces, esto escribiendo lo más bonito, entonces nos va a dar que 2 por 9, 18, x al cuadrado y menos 10. Ahora vamos a hacer aquí, miren, vamos a hacer aquí la derivada parcial, la segunda derivada de z, pero la vamos a hacer con respecto a quién. Vamos a hacer derivada de qué. ¿Qué pasa si pongo así? ¿Cuál tengo que mirar? ¿Primero la de respecto a y o la de respecto? ¿Cuál? La de y. Muy bien, entonces primero miramos la de y. Esto significa que mire de aquí para allá, ¿sí? Que mire de aquí para allá. Que coja la que estaba con respecto a y y derívala con respecto a x. Entonces, ¿cuánto nos da? Apartamos la constante, que es ¿cuál? 9, ¿qué? Apartamos la constante, que sería 9y cuadrado, ¿cierto? Y la derivada de x al cuadrado, pues va a dar 2x, ¿sí o no? Estamos aquí, ¿no? Ay, estamos aquí, ¿sí? Aparto la constante, como la voy a derivar con respecto a x, entonces aparto 9y al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Y cuál será la derivada de 10x? Pues 0, de 10y 0. Y la derivada de más 3x, pues más 3, ¿sí o no? Y noten que aquí esto entonces nos da, dejándolo más bonito, 2 por 9, 18, xy al cuadrado más 3. Ahora, vamos a hacer esto entonces, muchachos. Vamos a hacer la derivada con respecto a z de ¿qué? Profe, Sí. qué pena. Soy Michael López, su merced me puso falla hoy. No llamamos lista, gracias a Dios. No, que es que yo soy el que estaba enfermo. Yo le envié un correo. Bueno, sí. Vale, también era para preguntarle sobre lo de los talleres. ¿Hasta cuándo hay plazo, profe? Hasta cuando se acaba el semestre. Ah, Pero tienes que irlo haciendo, adelantando, ¿vale? No te puedes dejar colgar. no, profe, igual sí, yo los estoy haciendo porque mientras yo estaba enfermo, alguien me estaba pues ayudando a informarme sobre eso. Entonces era para saber más o menos cuánto tiempo tenía. Bueno. Vale, gracias, profe. Entonces, la derivada con respecto a x, la que está con respecto a x la vamos a hacer con respecto a ¿quién? A y, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da, muchachos? La que está con respecto a x con respecto a y. Entonces, ¿qué nos queda? Lo mismo. 18x Aparta, al cuadrado. eso, apartamos el 6x y derivamos el y a la 3, que va a ser ¿qué? 3y al cuadrado, ¿sí o no?
¿sí? Y la derivada de 10 de 6x al cuadrado, esto va a dar 0. Y la derivada de 3y, pues me va a dar más 3, ¿sí o no? Y si escribimos esto más bonito, ahí aquí es un 3. Y si escribimos esto más bonito, miren, ¿qué me va a dar? 3 por 6, 18, x y al cuadrado más 3. Y Sandra se acaba de pillar algo. ¿Qué te pillaste, Sandra? Que le da lo Sí, mismo, profe. ¿Sí es Sandra? Y Sandra se dio cuenta que estas dos cosas dieron lo mismo. Y eso es un teorema de este cálculo, un teorema que dice lo siguiente, que cuando usted hace la derivada segunda de una función de z, ¿sí o no? Con respecto a y, y luego con respecto a x, va a dar igual que va a dar que la segunda derivada Está picante. con respecto a quién, con respecto a y luego con respecto a quién, a x. En la notación de Newton esto se escribiría así, que f de xy es igual a f de yx. ¿Listo, muchachos? Es ¿Siempre esto. se cumple ese teorema, profe? Siempre se cumple ese teorema. Bueno, hay unas funciones que no, hay unas que no, pero son casi casos muy, ¿qué? Casos particulares, pero casi que todas las que son polinómicas se cumplen. En todas las polinómicas se va a cumplir. Es raro el caso en el que no se cumple. Pero bueno, sería chévere, ¿no? A ver, traten de encontrar una en que no se cumple, ¿no? Para la próxima clase. Traten de encontrar una donde no se cumple. Y bueno, ¿quieren que les deje tarea? No, profe, ya tenemos harta tarea. Bueno, después les subo el taller. Vayan terminando el taller y ya la otra semana entonces les subo el taller más bien de este tema, ¿sí? Para que Listo. vayan Alfredo. haciendo. No, profe, gracias. Bueno, entonces chao, juiciosos, gracias. Qué pena que tome media hora de su tiempo para poder terminar esto de integrales. No se preocupe, profe. No, fresco. Gracias, Bueno, profe. chao, profe, juiciosos. Chao, gracias. profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Ah, profe, hasta luego. Gracias, Profe, hasta luego, que tenga buena tarde, que le vaya muy bien en su concurso de integral. Profe, no se le olvide mandar el link para mirar a ver qué tan buen apoyar al Beneco. Jajaja. Listo, entonces a las 7 de la mañana les envío el link. Por ahí a las 8 ya empiezan para que vean en cómo va a quedar la clasificación de los 32 para el viernes. Listo, profe. Listo. Vale, chao, juiciosos. Aunque yo creo que la universidad lo va a publicar en la página. Estén ahí en la jugada. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao.